desde ciertos saberes no se les reconocen a todos los sujetos la capacidad racional. Históricamente no se nos ha concedido a las mujeres, hasta prácticamente el siglo XX. Históricamente no se les ha concedido a niños y niñas, niñas y adolescentes, no se les reconocía racionalidad a sujetos afrodescendientes e indígenas. Y estoy hablando de la modernidad europea, del Estado moderno, del concepto de ciudadanía universal, de lo que se considera que eran esos principios liberales de libertad, igualdad, luego fraternidad, esos principios de la Revolución Francesa que todavía rigen la idea republicana de cómo vamos a organizar la sociedad. Sin embargo, esa sociedad no era de niños, no era de mujeres, no era de afrodescendientes e indígenas, no podían los pobres participar de las cuestiones colectivas. Es decir, que esos sujetos que se autoatribuían la exclusividad de la racionalidad, porque esos mismos sujetos que se distribuían la ciudadanía y la política, se distribuían la capacidad de participar en ciencia, porque como eran los únicos sujetos racionales, eran los únicos que podían reunir el conocimiento valioso, ponerlo a prueba y determinar qué conocimientos eran legítimos y cuáles no, y por lo tanto iban a poner como conocimientos legítimos que un hombre negro es inferior a un hombre blanco o que una mujer es inferior a un varón, y eso lo decía la ciencia. ¿Y quiénes lo decían? Varones blancos. Para mí reconocer esos privilegios fue paulatinamente una toma de conciencia de que el feminismo tiene que ir mucho más allá de la diferencia de género, tiene que indagar en muchas otras diferencias que hacen que las mujeres no seamos todas iguales. Para poder decir las mujeres llegaron, no puede ser solamente una mujer blanca, profesional, heterosexual, bueno, la cantidad de cosas que cuando me preguntaban, ¿tenés hijos? Y yo decía que sí, bueno, que fuera feminista, si estaba casada y tenía hijos era más tolerable. Si yo hubiera dicho no, o si no estuviera en pareja, habrían pensado, odia a los varones, está en campaña por el derecho al aborto, claro, porque quiere asesinar bebés. No, quiero que los bebés sean los deseados. Este neoliberalismo que estamos viviendo, donde todo lo comunitario parece que fuera una molestia para un individuo que si esa molestia no estuviera, podría vivir mucho mejor produciendo solo para sí mismo. Ninguna producción que sea comunitaria. Entonces, este concepto de autonomía es un concepto liberal que muchas veces da pie para esas conductas y concepciones individualistas de lo social. A la persona siempre la pensamos en comunidad, en sus relaciones comunitarias. Esas relaciones comunitarias, por un lado, la determinan. La va a determinar una lengua, un contexto, si es rural o si es urbano, si tiene una familia o no la tiene, las instituciones que tenga cerca, si tiene una escuela, si tiene un centro de salud cerca. Ahora, esto, por un lado, condiciona, pero por otro lado también arma una red de sostén. Y hay un concepto que está desarrollando el feminismo que a mí me parece muy importante, que es el de autonomía relacional. No pensar la autonomía como un sujeto aislado, sino pensar que siempre, en todas las circunstancias, estamos en un contexto de vínculos. Y que ese contexto de vínculos no es algo que me pone límites solamente, también es algo que me sostiene y me posibilita tener proyectos de vida que sin ese contexto de vínculos no podría plantearme. Entonces, puedo aumentar mi autonomía porque no estoy sola para proyectar posibilidades dentro de mi vida. Ujú. Y si lo pienso en términos políticos, ante este individualismo de yo hago sola y lo único que quiero es que no me pongan condiciones, porque entonces voy a producir y me voy a volver rica, hay una posibilidad de pensar, podemos como comunidad, si nos sostenemos mutuamente y si hay un Estado que iguala las posibilidades y está presente abriendo posibilidades ese Estado, puedo plantearme más proyectos de vida que si estoy sola. Esa tensión entre libertad e igualdad. Es una tensión entre dos modos de pensarnos como sociedad. Vos podés pensar a la sociedad como un conjunto de individuos que para poder convivir tienen que hacer un contrato, un pacto, pero que valen como individuos y que el pacto es te voy a reconocer derechos para que me reconozcas derechos. Y ese individuo es un individuo aislado si no hace ese contrato social.
Y entonces lo que tenés que preservar de ese individuo es su libertad, es decir, voy a vivir con otros individuos y voy a respetar sus derechos siempre que no me pongas condicionamientos a mi libertad personal. En el otro modelo, antes de que haya un individuo, lo precede una comunidad. Cuando nacemos, nacemos ya insertos en una comunidad, con una lengua, con una historia, con una clase social, con una condición cultural, con montones de cosas que a ese individuo ya le dan enraizamientos en condiciones de la realidad. No está suelto el individuo y tiene que hacer una relación con otro para convivir, ya está metido ahí adentro. Y entonces lo que tenemos que pensar es en esta comunidad cómo se generan condiciones de igualdad. No es simplemente cómo alcanzar mis metas, porque lo que tengo que hacer es no poner obstáculos para que no impedirle a cada individuo llegar a esas metas que se proponga, sino que lo que tengo que pensar es que esas metas puede haber alcances muy diferentes para poder llegar a ellas. Supongamos que la meta sea terminar la escuela. Entonces, para algunas personas va a ser extremadamente fácil, para otras personas va a ser dificultoso, pero con esfuerzo lo van a lograr. Para otras personas va a ser casi imposible y otras personas directamente renunciarán a ese proyecto porque lo ven como algo inviable para sus vidas. Entonces tenemos, ¿cómo hacemos para que esas personas consigan igualdad? Tiene que haber alguien que intervenga, que ponga las condiciones para que nadie renuncia a un proyecto por las diferencias que hay en el modo de vida que toca en la comunidad en la que naces, ¿no? Ignorar esa comunidad, pensar que todos nacemos como individuos capaces de todos los derechos, es una ficción que solo funciona cuando ese individuo tiene todos los privilegios. En ese caso va a disfrutar de todos los derechos. Es un varón, es blanco, es rico, no tiene discapacidades. Bueno, en ese caso, muy probablemente no tenga barreras en su proyecto de vida. Pero no puedo presuponer que todos tienen los privilegios, porque justamente son privilegios porque muy pocos los tienen. Claro. Ignorar esos privilegios, pensar que si yo lo hice lo pueden hacer otros, ignorar que esos otros o esas otras pueden tener barreras y dificultades que no, donde no alcanza la voluntad libre, entonces es ignorar que alguien debe intervenir para producir igualdad entre los sujetos, ¿no? Así que tenemos modos de pensar la sociedad basados en la libertad, con un Estado que tiene que ser muy chiquitito y no poner obstáculos, no meterse, dar lo mínimo, pero no meterse, porque las personas solas con su libertad van construyendo, se presupone la igualdad. O un Estado que interviene para generar igualdad, pero entonces es posible que afecte libertades, porque para generar igualdad el Estado tiene que intervenir, por ejemplo, cobrar impuestos. Voy a Claro. afectar tu libertad, haciéndote retribuir a la sociedad algo para que el que tiene que viajar en subte o en colectivo pueda tener un subsidio para poder llegar al trabajo porque no tiene la posibilidad de tener un auto o dos o tres o cuatro. Claro. Es difícil conciliar, pero fue difícil así desde el siglo XIX, conciliar el concepto de libertad con el concepto de igualdad. Y se generaron, sobre todo en la Guerra Fría, con relación a los derechos humanos, los derechos civiles y políticos que estaban basados en la idea de libertad, el Estado libre, construir partidos políticos, publicar libremente las ideas por la prensa, circular libremente por el territorio. Bueno, Estados Unidos y todo el bloque occidental consideraba que esos eran derechos fundamentales. Mientras que los países soviéticos consideraban que el derecho a tener alimentos, salud, educación, vivienda, trabajo eran fundamentales y por el momento no les iba a dar todo el resto de las libertades de hacer partidos políticos, de publicar libremente las ideas por la prensa o circular por el territorio. Pensemos en las críticas de Estados Unidos a Cuba. No pueden entrar y salir de Cuba cuando quieren, no pueden tener otro partido político que el Partido Comunista, la prensa está controlada, todavía siguen diciendo esto de muchos países de América Latina. Ahora, la respuesta de Cuba era sí, pero acá no tengo mortalidad infantil, todos los niños comen, todos van a la escuela, todos están alfabetizados, no tienen las enormes desigualdades
de sociedades donde esas libertades aparentemente están garantizadas. Y el argumento era, ¿de qué me sirve poder publicar mis ideas en la prensa si soy analfabeto? ¿De qué Claro. me sirve la libertad de circular libremente por el territorio si tengo una discapacidad y nadie me pone una rampa? Entonces, hasta muy recientemente, yo diría que hasta fines de los 90, se empieza a pensar en los derechos humanos de una manera más integral y a tratar de conciliar estos principios de libertad e igualdad. ¿Cuál sería el principio que puede suturar esa brecha? ¿El de fraternidad o el de sororidad? El principio de solidaridad. Volviendo, digamos, al principio de nuestra charla y a esto de la autonomía y la falta de autonomía de las mujeres y los fundamentos de distinta índole que sostienen esta jerarquía, pensaba también en cómo es la representación social de las mujeres y cómo influye en su actitud y en su posibilidad de lucha o de sometimiento, ¿no? Sí, es una pregunta muy importante, nos la formulamos fuertemente desde el feminismo en el retorno de la democracia, pensando que las mujeres no habíamos sido representadas, sino sustituidas en los espacios de poder. Alguien sustituye los intereses, las preocupaciones, los puntos de vista, las prioridades de las mujeres. Representar es como traer a la presencia, ¿no? ¿Cómo se traen a la presencia de una legislatura, de un ministerio, nuestras necesidades, nuestros puntos de vista, nuestros intereses, nuestras prioridades, nuestras urgencias? Alguien tiene que poder decodificar eso como parte del derecho ciudadano, no como un apéndice que queda para después. Para buena parte de la población, con ideas conservadoras, patriarcales. No es solo la cuestión de derechos de las mujeres, pero el avance en los derechos de las mujeres, el activismo feminista que por primera vez se vio en número en la calle en el 2015 con la marcha Ni Una Menos. Antes Ay, íbamos nosotras a los encuentros de mujeres y nos encontrábamos, pero no salía en ningún diario, con lo cual se ignoraba eso que se estaba produciendo y que se produjo durante 35 años de mujeres pensando juntas, activando juntas, haciendo acuerdos, conspirando a veces para lograr ciertas cosas. Entonces, en el 2015 se resuelve hacer una marcha por los femicidios y la Casa del Encuentro venía cada día 3 de cada mes, desde hacía años, encontrándose en Rivadavia y Callao, por las desaparecidas en democracia, por las mujeres que eran secuestradas para redes de prostitución y las mujeres asesinadas en femicidios, con sus nombres, con sus familias, reclamando, éramos 30 o 40. Y era parte del pasaje urbano, cada día 3 de cada mes estaba este grupo de feministas en esa esquina, convocadas por la Casa del Encuentro. Ya en ese momento una organización que medía los femicidios, tenía un registro público de femicidios, el Observatorio de Femicidios, cosa que debía hacer el Estado y el Estado no hacía. Y entonces la sensibilidad social llegó como a su límite. ¿Cómo se totalmente, pasó de 30 a 500.000 por primero por la habilidad de estas comunicadoras, pero también porque ya teníamos esas redes. Y cuando los totalmente. políticos vieron 500.000 de mujeres en la calle, dijeron, ¿quién las dirige? ¿Con quién hay que hablar? ¿No? ¿Quién las organiza? ¿Dónde están los micros? No podían concebir que de la nada cayeran 500.000 mujeres libres, autónomas, por su cuenta, en grupos, muchas madres con sus hijas, porque había adolescentes, muchos chicos y chicas de escuelas, porque eran sus compañeros y compañeras, advirtieron que la violencia era algo que les podía tocar también en esa edad en la que no pensás que podés morir por un femicidio. Sí. Y esa visibilidad hizo como, epa, acá pasa algo, hay un actor político que no habíamos considerado. Y a partir de los avances, sobre todo en el 2018, cuando fue la vigilia por el derecho al aborto, 1 millón de mujeres en la Plaza de Congreso. Cuando fueron las audiencias públicas, 700 personas hablaron en las audiencias públicas. Cuando fue finalmente en el 2020 el debate sobre aborto y la discusión y el logro de la ley de aborto, la sensación fue, se nos están viniendo encima. Y la violencia es una violencia cada vez más feroz. Es una violencia muchas veces de acciones de odio, acciones que no es simplemente matar, es matar masacrando, humillando ese cuerpo,
hay algo que tiene que ver con un sentimiento de mucha hostilidad, que debe tener su base probablemente en la impotencia, en la frustración, en la incapacidad para retener, eh, pero donde la mujer dice quiero terminar una relación, el tipo no lo acepta porque siente que es patrimonialmente su propiedad, la mujer. Claro. Este sentido de propiedad patrimonial que tienen los varones sobre las mujeres y sobre los hijos muchas veces, Ujú. eh, es algo que genera un tipo de violencia absolutamente descontrolada.